la clase al final. Bueno, ahí pueden ver la pantalla completa. Y habíamos quedado en este ejercicio de interpretación a partir de coremática de algunos escenarios puntuales que vamos a trabajar hoy, a profundizar un poco hoy. Desde esta perspectiva de análisis territorial que nosotros estamos trabajando en este curso y en el análisis en el taller integrado de diseño que vamos a trabajar. Estas características singulares de identificación abstracta de puntos, de líneas, de espacios, de polígonos, viene de una herencia de la geografía urbana francesa de los años 70 y me parece un elemento interesante para analizar en la forma de poder interpretar unos escenarios de graficación o de interpretación gráfica de un elemento dentro de un territorio. La matriz como tal está organizada bajo una serie de parámetros y una serie de condiciones que van determinados por un punto, una línea, una zona o una red. Entonces todos estos elementos se integran y se desarrollan dentro de un espacio geográfico para poder interpretar cuáles son los elementos que van desarrollándose. Y cada uno de esos desarrollos va dando una figura geométrica, abstracta, que nos va a permitir tener alguna relación o una interpretación de lo que nosotros vamos dando. Por ejemplo, en el caso de la malla por lo menos la podemos identificar en un punto a través de una capital o de un centro regional importante y se señala obviamente con un punto, como lo pueden ver en la imagen que aparece aquí reflejado. ¿Todos logran ver bien la imagen clara? Sí, profe. Bueno, perfecto. En la línea se logra también desarrollar toda una serie de elementos en los cuales pueden ser cercanos al límite administrativo de un espacio. Ya una zona donde aparece inclusive una serie de puntos específicos y de una demarcación mucho más clave, podemos organizarla a través de un estado o una región. Y la red, una suma de cada uno de esas líneas y de esas zonas con una serie de puntos que implica centros, límites y polígonos, que es en esencia prácticamente como la base fundamental para los ejercicios, por ejemplo, de interpretación cartográfica y de identificación espacial, y de señalar elementos que queremos nosotros interpretar, por ejemplo, en un lote que está vacío, en un lote en el cual nosotros queremos intervenir. Pero además de ese lote que queremos intervenir, hay una serie de espacios mucho más complejos que van a empezar a interpretar, y esto es lo que el análisis de esta perspectiva nos indica. Por ejemplo, que en el caso de la cuadrícula pueden aparecer una serie de elementos que ya empiezan a integrar, por ejemplo, una serie de puntos a partir de una red de cruces de caminos. Esa línea de cuadrícula también la podemos ver reflejada en líneas de medios de comunicación. Y ya en una zona, cuando podemos determinar un área de servicio de riego o drenaje, como aparece en esta figura, donde hay una delimitación a través de unas líneas, que me imagino son los drenajes o la zona por donde pasa el agua, y el límite en el cual en esa zona se integra y se desarrolla ese escenario de servicios de riego o de drenaje. Y aquí en un gráfico, la cuadrícula se ve reflejada también con una serie de red de puntos que integran unas líneas, pero también integran un escenario de red o polígono, que integran varios puntos y varias líneas al mismo tiempo. Ya en un escenario, por ejemplo, de gravitación, aquí ya empiezan a operar diferentes
elementos de análisis. Por ejemplo, aquí hay varios puntos que son atraídos por uno, es decir, varios puntos satélites que son atraídos por uno, eso se llama gravitación. En este escenario, por ejemplo, hay líneas de isotropía o órbitas, en este caso. Estas son las isotropías, que hay un punto y alrededor hay una serie de parámetros que se van alejando. Esto podemos interpretarlo muy bien a un mapa, por ejemplo, topográfico, o a un mapa, digamos, de islas de calor. Y en cambio, por ejemplo, las órbitas ya son más círculos, más espacios circulares que van dándose unos al otro. En el caso, por ejemplo, de zonas, podemos interpretarlas a partir de halos, que son un punto y unas circunferencias alrededor, o bandas, que son interpretaciones que se dan a partir de columnas, unas columnas más grandes, unas columnas medianas y unas columnas más pequeñas, y se van interpretando todos esos análisis en un contexto espacial. Ya en una red, por ejemplo, esa gravitación es mucho más compleja, porque son una serie de enlaces preferenciales que van determinados por principalmente una red, un punto central, pero hay unas integraciones que se dan inclusive de zonas que no están dentro de unos polígonos y que se dan a partir de preferencias de enlaces que van dándose a partir de un punto y el otro. Ya en formas de contactar, en elementos para poder contactar, aparecen los puntos de cruces o de entradas, que son elementos esenciales para la ubicación de un espacio ya mucho más regional, en el caso de los puntos. En el caso de las líneas, hay una interfase de ruptura que puede ser utilizada cuando queremos hacer, por ejemplo, separar un límite nacional o un límite departamental. Por ejemplo, ya en una zona, áreas de contactos, por ejemplo, si nosotros queremos delimitar una zona que debe ser, digamos, podemos interpretar que esto sea fuentes hídricas y este sea un suelo para construir. Ahí empezamos a establecer que hay una línea o una zona de contacto en donde no podemos interferir lo que está pasando. Y al final, para contactar, por ejemplo, están los voces o puntos de cabeza, que son las conexiones que van de un punto a otro y que también se desprenden hacia otros lugares y viceversa. Hay unas que vienen, otras que salen, otras que entran o otras que se mantienen incluso en una área determinada específica. Le sigue el tropismo. El tropismo también indica, en el caso de los puntos, un punto donde es un centro de atracción. Por ejemplo, donde hay una atractividad de ese punto. También a lo largo de la línea es donde existen diferentes líneas, es una línea divisoria, pero hay unas líneas que se fragmentan y que van determinando qué lugares van siendo fundamentales dentro de este tropismo. Ya en una zona aparece una línea dentro de una superficie que se vuelve tendencia. Y en la red aparece una disimetría que ya, como ustedes pueden ver, es como una especie, digamos, de contraposición a ese mismo modelo y que se usa principalmente en redes mucho más complejas de análisis de un espacio determinado por una división, por un muro. Por ejemplo, el caso de la frontera entre México y Estados Unidos es muy diciente de esto. Vemos que en Estados Unidos hay unas redes de ciudades súper ricas, digamos, con buena estructura urbana, pero en el lado mexicano pues, hay todas las condiciones de pobreza y marginalidad. Eso es el concepto de disimetría. Ya en la dinámica territorial encontramos que podemos encontrar desarrollos ad hoc, es decir, desarrollos que se dan en un punto negativo o en un punto positivo. Ya en las líneas podemos ver ejes de propagación. Cuando hay análisis o formas de interpretación de un suelo que queremos ver y que la tendencia es que se vaya para un lado o se vaya para el otro. Ya en áreas de extensión o regresión son zonas en las cuales hay una especie de ensanchamiento o crecimiento, digamos, radial de esos procesos y de esos espacios y se determinan bajo esas figuras de manera casi como radial o áreas de extensión. Y hay zonas de tejidos de cambio en donde se ven diferentes puntos, diferentes líneas dentro de un polígono, pero se ven que hay unas manchas específicas que se van dando a partir de la tendencia que vienen dándose la conexión de estos puntos y que eso se puede llamar el tejido de cambio. Si ven aquí esto está en blanco, estos colores se van aumentando en negro a partir que este punto va haciendo intermediación en cada uno de esas dinámicas territoriales.
Y en la jerarquía lo que se crea, en este caso, son como una especie de siembra urbana o lo que se conoce como monocultivo urbano, que eso lo vamos a ver más adelante con el tema de la ciudad y la ética para la ciudad, en relación también, en el caso de la línea, con relaciones de dependencia de un punto a otro dentro de un área específica. Y ya en la zona, subconjuntos, o sea, un subconjunto que se ve mediado a través de una zona o un área particular, y ya al final una red maya, que implica un punto dentro de un área específica, determinada, segmentada, digamos, radial, y que se ve reflejada y conectada por otros dos puntos a partir de unas líneas estratégicas. Esta es la interpretación de un análisis digamos, de coremas para análisis territorial. Esta matriz implica que hacer o ponerla en práctica implica revisar cuál es el espacio que nosotros vamos a intervenir y que vamos a usar. Por ejemplo, si vamos a contactar, si vamos a hacer jerarquía, si vamos a establecer una relación de dinámica territorial o cuadrícula, podemos usar este tipo de coremas para poder interpretar un espacio. Este es solamente un modelo. El otro modelo, por ejemplo, que es mucho más sencillo, es el modelo B, que implica prácticamente lo que aparece allí. Establecer unas figuras de áreas, puede ser un triángulo, un círculo, la figura que ustedes quieran que permita identificar un área. Y esa área poder ser determinada y analizada desde cualquier perspectiva. Un punto, por ejemplo. Miren cómo se puede señalar un punto. Un círculo también, una estrella. Una línea, una serie de líneas desde un punto a otro punto, una línea fraccionada, unas líneas, digamos, que aparecen punteadas, todo, digamos, enfocado a esa dinámica. Por ejemplo, el flujo implica un análisis mucho más de hacia dónde van serias condiciones o características de un espacio, de un territorio. El paisaje, por ejemplo, cómo se ve, el pasaje, cómo se ve fraccionado a partir de un espacio, por ejemplo, de un puente, de una zona, digamos, de atención o de, digamos, de que requiera una atracción específica. En el caso, por ejemplo, la variación o la polarización, más o menos, si lo encuentran polar o no polar, que sube o baja, o degradado, por ejemplo, ya sea un espacio que queramos subir o bajar de nivel o una línea que queramos aumentar. ¿Preguntas? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Bueno, yo tendría una pregunta, es la siguiente. Digamos, en estos problemas uno podría crear, digamos, toda esa simbología. Sí, incluso ustedes más que yo pueden tener mejores, digamos, perspectivas visuales de crear, incluso inventarse sus propias dinámicas alrededor de coremas, porque es una herramienta, digamos, que no amerita o que no implica que tienes que hacerlo tal cual como aparece allí. Ese es un modelo de interpretación. O sea, la coremática no tiene ningún esquema, no tiene ninguna lógica que tienes que ceñirla allí. La básica es esta, la última que les mostré, por ejemplo. Ya les comparto la imagen. Denme un segundo que está allí guardado. Profesor, y siempre tiene que ser en blanco y negro. También pueden usar colores, todo depende. Pues por lo regular, en la época en que empezaron a surgir esta serie de interpretaciones, no había mucho mapa color, o sea, esto se creó cuando todavía no estaban desarrollados los sistemas de información geográfica de manera avanzada, ya. Y era una forma de interpretar los procesos de transformación que se daban en algunos contextos, por ejemplo, principalmente europeos en el periodo de posguerra, donde no había la tecnología suficiente o los investigadores no tenían los suficientes materiales como para poder investigar o indagar unos elementos de análisis más concretos, pero ustedes pueden colocarle colores, formas y cualquier dinámica que nosotros podamos hacer. Ya. ¿Qué otra inquietud?
¿Preguntas, inquietudes? Preguntas, inquietudes, no hay. Pues sí, este es un modelo. Les voy a presentar, por ejemplo, varios ejemplos. Uno más cercano, por ejemplo, una interpretación de análisis de la región Caribe. Por ejemplo, miren la figura que utilizan de coremática para el análisis y la interpretación de la región Caribe. Analícenla antes de comentar y vean y saquen ustedes sus propias conclusiones, que estos modelos de análisis son súper interesantes y que así podemos nosotros tomar un espacio específico y poder analizarlo de una manera como está interpretada en este corema. Y en la región Caribe, miren cómo empieza a analizarse. Me quiero detener, que se detengan un poco más de tiempo analizando esta imagen. ¿Todos las logran ver? Sí, profesor. Sí, señor. Entonces miren cómo hay las formas de poder interpretar elementos que juegan y que al final uno de este análisis puede sacar, por ejemplo, un trabajo de grado, por ejemplo, un análisis territorial, una política de planificación regional, y a partir de estas figuras que aparecen abstractas, que uno, o sea, si a simple vista parece como si fuera un enredo, pero al final, hombre, tiene cierta lógica, ¿cierto? Tiene cierta lógica, por ejemplo, en el sentido de mirar, si queremos empezar a mirar las figuras más representativas. Por ejemplo, la primera, la metrópoli regional, Barranquilla. Luego una metrópolis caribeña, que está en un círculo más pequeño, y luego unos centros urbanos de importancia regional. Digámoslo, que están por acá, que están por acá, que están por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Aparecen unas líneas, por ejemplo, de influencias regionales, las influencias regionales que hay. Por ejemplo, estas pequeñas líneas que se generan allí, la influencia regional. Hay esta figura que se llama proyección litoral, que es todo el crecimiento que hay entre las dos ciudades. Por ejemplo, está, por ejemplo, la influencia regional extranjera, el caso, por ejemplo, la frontera de La Guajira con Venezuela. El frente de colonización, por ejemplo, que es toda esta zona, digamos, que desarrolla esta zona, digamos, de La Guajira. Y las zonas de explotación industrial, que están desarrolladas y agroindustrial, perdón, que están enfocadas, por ejemplo, aquí en todo el valle de lo que es la zona bananera, y acá toda la zona de, digamos, de explotación de palma que hay en el sur del Cesar. Por acá aparecen, digamos, unas figuras de los censos, digamos, de población a
nivel de la población para 1993, donde se hizo este corema. Me imagino que esta época, digamos, al no haber información geográfica tan avanzada, pues eran formas de poder interpretar de manera detallada los esquemas. Miren que aparece acá, por ejemplo, el caso del latifundio con ganadería extensiva. Aparece aquí en toda esa región de Sucre y Córdoba. Por ejemplo, aparecen figuras geométricas que simbolizan algunas actividades específicas, como por ejemplo la industria, los puertos, que son en estas figuras en las tres ciudades, el turismo, por ejemplo, en el caso de Santa Marta, Cartagena, las minas, donde hay desarrollo de minería aquí en La Guajira. Por ejemplo, esta figura que está ligada a la decadencia de la red fluvial, que es, digamos, esta zona que ya no tiene, digamos, importancia en la red de desarrollo del río Magdalena, y los puertos marítimos, que son estas ligadas. Son figuras de manera muy abstracta que reflejan una realidad, que es una interpretación del desarrollo regional en este momento, en los años 90, por lo menos donde se toman los datos de la población. Preguntas, inquietudes. Profesor, ahí el triángulo con las líneas que representan. Repíteme, Fernando, que no te escuché muy bien. El triángulo con las líneas que representan. El triángulo con las líneas. Señálamelo, tú puedes escribir allí con... Está cerca de La Guajira, por ejemplo. Ah, ya, esta es la sierra, esta es la zona, no, esta es la zona de... Eso debe simbolizar la Sierra Nevada, me parece. La simbología de la Sierra Nevada. No aparece aquí, no es latifundio, porque latifundio es una línea, líneas verticales, estas unas líneas diagonales. Creo que simboliza la Sierra Nevada. Si ven, son los escenarios naturales. Aquí está la Ciénaga Grande, la Sierra Nevada, digamos todo lo que es el Golfo de Morrosquillo, y por acá como la región de Urabá. Porque los latifundios están aquí, sobre todo en esta zona, y estas son zonas ambientales. Profesor, ¿Sí? una pregunta de cuál es la diferencia entre la metrópoli regional y la caribeña. El tamaño de la población. Si te fijas, Barranquilla en ese momento estaba casi como, tenía más de 700.000 habitantes, y por ejemplo Cartagena y Santa Marta no pasaban ni los 300.000 habitantes en el 93. Ya. Vale, vale. Entonces esa es la talla, la diferencia de metrópoli regional y la metrópoli caribeña. Y los centros urbanos de importancia. La talla demográfica, o sea, digamos, la cantidad de habitantes en la población de la metrópoli. Ese era un concepto que se usó sobre todo mucho en esa época, en los 90, se llamaba atractividad regional, o sea, cuál era el foco o el polo de desarrollo regional. Entonces la gente inmigraba más hacia Barranquilla porque había más capacidad, que había más oportunidad de empleo, que irse para Cartagena o para Santa Marta. La conectividad que había, los flujos, estos flujos, digamos digamos, estas líneas, estos elementos de flujo son claves dentro de la interacción que se da en esos fenómenos. Las áreas de influencia regional que tiene Barranquilla, miren, casi en toda la región tiene tendencia a las influencias regionales, a partir de los medios de transporte, a partir de las formas de comunicación. Si ven, la única que tiene influencia regional es Barranquilla. El resto de ciudades no tienen casi influencia regional. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, sigamos. Profe, yo quisiera saber qué determina que haya o sea, obviamente lo que determina que haya una influencia regional es cómo esta afecta pues a nivel sociopolítico y económico, pero a nivel urbanístico, ¿qué determina que sea una metrópoli regional en comparación con las
metrópolis caribeñas, por ejemplo, que es el otro ítem que se menciona. Bueno, en esta época, por ejemplo, cuando se desarrolló este tipo de análisis, la influencia, por ejemplo, del Producto Interno Bruto desde el punto de vista económico es importante porque da un indicador. En términos urbanísticos, las capacidades que tienen las ciudades para tener diferentes servicios urbanos. Por ejemplo, transporte público, sistema de, digamos, de recolección de basura, de servicios de disponibilidad de servicios públicos en general. Esos son los servicios que determinaron o determinan la influencia de una metrópoli regional. También, por ejemplo, la influencia de servicios, como por ejemplo servicios básicos como salud, incluso servicios judiciales, o sea, servicios que tienen que ver con diferentes actividades que permiten que tenga una influencia regional esa metrópoli. Entonces, por ejemplo, para hacer diligencias o eventos o situaciones jurídicas o judiciales, pues es más importante ir a Barranquilla que a Cartagena o a Santa Marta, por ejemplo. En algunas zonas o regiones, digamos, para hacer una diligencia en alguna medicina, por ejemplo, tema médico, o sea, cuáles son las mejores instalaciones en términos, digamos, si nos vamos a la época, digamos, donde, pues obviamente la gente pues, prefería mucho más por la influencia a Barranquilla. Entonces, ¿qué determina la atractividad? También los servicios de empleo, o sea, el servicio alrededor, por ejemplo, de la industria, alrededor también de, digamos, de la posición que tiene la ciudad frente al resto en su dinámica urbana, principalmente asociada al crecimiento de vivienda, a la disponibilidad de vivienda, a la disponibilidad, además de vivienda, de empleo. Son los elementos esenciales para poder decir que una ciudad constituye ser una metrópoli regional. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? También otro elemento, Henry, clave ahí es las conectividades interdepartamentales. Por ejemplo, la conexión, o sea, en esos momentos, incluso hasta el presente, quien tiene mejores conectividades interdepartamentales a través de la red de vías del país, de Barranquilla, ya a través de los ejes viales, los distintos ejes viales que tiene de entrada y de salida de la ciudad. Y eso también para el transporte de carga es competitivo para la dinámica que se quiera tener en una ciudad, como digamos Barranquilla. El resto también son razones muy políticas. Uno se pregunta, ¿por qué no creció Cartagena? ¿Por qué no creció Santa Marta? Y sí creció Barranquilla. También por razones geoestratégicas y también políticas, pero en realidad la configuración de una metrópoli regional obedece a características que suman muchas partes, como por ejemplo el tema de la demografía, la importancia del empleo y los servicios urbanos que se prestan. No quiere decir que las otras ciudades lo tengan, sino que es mayor diversificado en la ciudad con mayor cantidad de habitantes. ¿Qué otra pregunta? Bueno, sigamos. Acá hay otra forma, por ejemplo, de interpretación del espacio geográfico del Caribe. Esta vez ya no con coremas, sino ya con manchas y con elementos geográficos más particulares, más avanzados. Por ejemplo, de las características geográficas de la región. Por ejemplo, la península de la Guajira, las estribaciones de la estribación norte de la Sierra Nevada, el complejo del Taico del Magdalena, que viene de toda esta zona, el Caribe litoral central, todo este elemento que está aquí, el Golfo de Urabá, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Gran Valle del río Cesar, por ejemplo, que es un espacio bien interesante, los complejos y depresiones y pantanos en las áreas de anegación temporal, como estas zonas, las terrazas aluviales sabaneras, que son estas zonas, digamos, acá del Caribe, el Piedemonte norandino, que es toda esta parte entre Córdoba y Antioquia, las franjas y terrazas aluviales cuaternarias, que son estas pequeñas porciones que aparecen aquí, que son, digamos, características de como sistemas de lomeríos, los Andes septentrionales, que son estas zonas que están por acá,
y ríos principales y algunas ciénagas cisternas. Una clasificación ya mucho más geográfica de la región Caribe a partir de manchas donde no hay imágenes, no hay colores, sino hay una serie de figuras que se representan. Es una forma también de hacer un tipo de cartografía o de análisis mucho más especializado. Acá, por ejemplo, hay otra imagen coremática de las ciudades principales. Allá tienen los nombres: Barranquilla, Cartagena, Soledad, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, las características de las poblaciones que tiene cada una, por ejemplo. Y aquí ya unas coremáticas mucho más específicas de análisis urbanístico. Como ustedes pueden ver, ahí es un diagrama funcional de una ciudad portuaria ubicada junto al mar. Por ejemplo, la M es la ciudad propiamente dicha. La ciudad se aferra a la costa, a la zona de la costa. Digamos, este es el mar. Y el puerto, que es esta zona que está aquí demarcada, simboliza, digamos, todo el escenario y la relación que hay entre el puerto y la ciudad. Como ven, aquí hay unas áreas que trata de buscar expandirse la ciudad y unas áreas que busca expandirse el puerto. En la ciudad y el puerto se desarrollan de forma independiente. Por un lado crece la ciudad y por otra crece el puerto. Es un modelo independiente. Todo este tipo de coremáticas, por ejemplo, las hace, por ejemplo, un investigador polaco que viene incluso desde los años 70 desarrollándose en todo ese contexto, digamos, de análisis de las ciudades europeas, pero también utiliza algunos referentes interesantes. Piotr Stonka, son estos análisis interesantes de la coremática. Aquí, por ejemplo, hay un diagrama funcional de una ciudad portuaria ubicada en una bahía. Las bahías, por ejemplo, comprenden unos escenarios estratégicos por el calado. Entonces, si pueden darse cuenta, miren la ciudad, pues, toda esta parte que está señalada, y encontramos, por ejemplo, que la ciudad tiende a desarrollarse a lo largo de la costa, es decir, busca desarrollarse hacia esta zona. Y el puerto, que está, digamos, sobre la bahía, empuja hacia la ciudad atrás de la bahía. Es decir, como está cerrada la ciudad hacia el puerto tiende a crecer más hacia la zona cercana, por ejemplo, a la desembocadura de un río, y la ciudad trata de extenderse hacia la zona costera. Es también una forma de ver y analizar todos esos patrones, y aquí hay varios puntos. Por ejemplo, un punto 1 que puede simbolizar el desarrollo de una red vial que permite el crecimiento hacia este sector, y un punto 2 que con un eje vial que también permite el crecimiento de la ciudad hacia este sector. Y unas conectividades que hay en un río, cerca de un río, que va hacia un punto 3, hacia un punto 4, que pueden permitir el desarrollo de ese puerto. Acá vemos otro diagrama funcional de una ciudad portuaria que se desarrolla a lo largo de una costa. Pero dentro de esa costa está un problema, que están empezando a aparecer barrios dispersos. Está el centro urbano, que es esta zona, como ustedes pueden ver ahí. Hay una serie de vías o de ejes viales o ferroviarios, y aparecen dos núcleos, un núcleo M acá, M1 acá y M2 acá, que corresponden a barrios dispersos separados por ese núcleo urbano, por el puerto y un ferrocarril. Por ejemplo, si se dan cuenta, el P es el puerto, y miren que hay toda una dinámica de fraccionamiento cuando se dan este tipo de modelos. Por ejemplo, en el caso del diagrama de la ciudad, del puerto de Lagos, son dos puertos independientes. El 1, Lagos, el puerto de Lagos, y el 2, Apapa, que está acá. Entonces, ha dividido la aglomeración urbana en dos partes diferenciadas. Por ejemplo, si lo ven, las partes diferenciadas están aquí, los crecimientos que se dan aquí y acá. Entre la línea de los puntos, los votos de la nueva construcción para acceder al puerto sin pasar por los distritos urbanos, que vendría siendo desarrollar un eje para que el desarrollo portuario se conecte acá. Entonces son los diagramas cuando aparecen, digamos, elementos particulares en unos escenarios como es el caso de esta ciudad en África. Acá, por ejemplo, el diagrama de una ciudad funcional portuaria ubicada en la desembocadura de un río. Por ejemplo, la ciudad que está aquí en M, es esta zona, su dinámica de expansión, y por ejemplo hay un suburbio que está opuesto a la ciudad, es decir, está a aquel lado
cruzando el río, por ejemplo. Y la tendencia es que se dé un crecimiento hacia esta zona. Pero ¿qué pasa el puerto? En el puerto, ¿qué pasa? La extensión de la ciudad hacia el mar no se opone a la extensión del puerto a lo largo del río. Entonces hay una dinámica independiente entre el crecimiento de la ciudad hacia la costa y el crecimiento del puerto hacia el río, dependiendo también la transferencia que se genere en esa relación puerto-ciudad. Acá, por ejemplo, hay otro diagrama que es funcional de una ciudad portuaria ubicada no lejos de la desembocadura de un río menor. Por ejemplo, M es la ciudad, que está aquí simbolizada. La M minúscula es un distrito portuario exterior, es decir, una zona donde hay una relación con puerto, digamos, ciudad, muy interesante. Y aquí es la ciudad busca llegar a la costa, mientras que el puerto utiliza las suaves orillas del río. Es decir, inclusive el puerto está dominando casi todo el eje estratégico del río y la ciudad, por lo tanto, está buscando su crecimiento hacia la zona de la costa. Entonces, hay una determinante que influye, por ejemplo, la relación de ese distrito portuario exterior, que determina cuál es la relación que va a ir teniendo ese desarrollo y de esa ciudad más hacia la costa que hacia el río. Aquí otro diagrama funcional de una ciudad portuaria ubicada al borde de una laguna costera, por ejemplo, que es la ciudad propiamente dicha, una ciudad satélite que se desarrolla en la boca, digamos, del río, digamos que es la M minúscula, la ciudad propiamente dicha, que es esta ciudad, la M mayúscula, la P1, por ejemplo, que es el puerto nuevo, un desarrollo portuario nuevo, la P2, que es un puerto exterior, ya saliendo de la desembocadura, digamos, y un puerto viejo, que es el P3, esta zona, digamos, que está aquí, y que si el puerto exterior se encuentra cerca de la ciudad, es una aglomeración compacta que tiende a formarse. Es decir, aquí la tendencia es que estos espacios empiecen a integrarse a medida que se vayan desarrollando las dinámicas de las expansiones portuarias o de la dinámica misma de la ciudad. Eso quiere decir que la funcionalidad que tienden desde la perspectiva de análisis de este tipo de coremáticas es que las ciudades y los puertos, las tendencias, digamos, hasta finales de los años 90 fue a separarse. Pero con los nuevos procesos de reestructuración económica, con las dinámicas de desarrollo de la ciudad, la tendencia es poder integrar las dinámicas que se dan en unos puertos viejos y mirar qué posibilidades tienen de atractividad el desarrollo de puertos nuevos, cuáles son los impactos ambientales que puede generar sobre estos espacios geográficos. Miren que aquí solamente es una posición descriptiva. Miren este diagrama funcional de la ciudad portuaria desarrollándose a ambos lados del río, de un río cerca a una desembocadura. Entonces, la ciudad, que es la M mayúscula, la M1, la M minúscula 1 es un suburbio ubicado al otro lado del río, que es esta zona de aquí. El M2, que vendría siendo un distrito portuario exterior hacia el mar, por ejemplo. Y el P, que es el puerto. Toda la zona portuaria, si se ve en la zona portuaria, está bordeando, como el caso de Barranquilla, toda el eje de la salida del río hacia la desembocadura del río. Y este tipo de ciudad portuaria, por ejemplo, el lejano oriente, donde las funciones del puerto y la ciudad se cruzan. Es decir, son las dinámicas en las cuales miren que hay un eje vial y hay una serie, digamos, de dinámicas en donde la ciudad crece por acá y el puerto está en la mitad. Por ejemplo, ciudades como Shanghai, como incluso Shenzhen, todas estas grandes metrópolis chinas que están creciendo de una manera vertiginosa, sus ejes estratégicos es mover las mercancías. Eso es un valor interesante de análisis que tienen este tipo de ciudades portuarias. Obviamente que dependiendo la capacidad que tengan. Aquí, por ejemplo, el diagrama funcional de una ciudad portuaria ubicada al borde de un río. Por ejemplo, el puerto ubicado a aguas abajo de la ciudad. Por ejemplo, M es la ciudad, M mayúscula es la ciudad, la M minúscula es el barrio del otro lado del río, y el puerto, que está, digamos, aquí, aguas abajo, trata de expandirse, la ciudad trata de crecer hacia su zona más periférica, y lo mismo que el barrio del otro lado del río, y es la ruta del tránsito que pasa entre el puerto y la ciudad.
Miren que esta ruta se divide el puerto y la ciudad. Entonces allí hay un proceso, digamos, que de diferenciación bastante importante. En el caso, por ejemplo, de esta ciudad en Polonia, un diagrama funcional de esta ciudad polaca de Sice. Por ejemplo, miren la vivienda, que es la señalética 1, digamos, estas zonas de vivienda, la industria, que es la señalética 2, y los campos verdes que vienen siendo estas zonas. Miren cómo, digamos, la composición de la dinámica del puerto y las viviendas están ubicadas a las alturas industrial del valle a lo largo de la vía fluvial y las distancias entre el hábitat y los flujos de trabajo son muy cortas. Y se fijan, es bastante interesante esa composición que se genera en este tipo de análisis en esta ciudad, en Polonia, por ejemplo. Acá, por ejemplo, estudio de ubicación de nuevas viviendas en un puerto P. Por ejemplo, este es un puerto P y se encuentran opuestas aguas abajo de la ciudad M, que aquí está la ciudad. Digamos, es este ejercicio que el M es el distrito bancario opuesto, está de este lado, el M minúsculo. La A es una nueva ubicación de vivienda nueva no lejos del puerto, que está hacia acá. ¿Y la ven? Y B, una buena localización de hábitat bastante mal, que sería acá, cruzando esos ejes viales y de ferrocarril, debido a la distancia cada vez mayor entre el desarrollo de la ciudad y el puerto. Miren dónde queda el puerto y miren dónde queda esa nueva ciudad. Miren la estrategia que se genera de crear esta área de expansión más cerca hacia el puerto y crear esta área de expansión más alejada, lo que implica una dinámica totalmente opuesta en el desarrollo de este tipo de modelos. Acá otro diagrama funcional de la ciudad portuaria ubicada junto al río, el puerto ubicado frente a un centro urbano, que es una M mayúscula, barrios urbanos, y una M minúscula, que son barrios a las orillas opuestas. Entonces, vemos la ciudad, los barrios urbanos, y en la oposición se encuentran los barrios en la orilla opuesta y el puerto en el centro, por ejemplo. Hay unos suelos que es suelo industrial, que es P1, que son estos suelos industriales, que están en respuesta a esa orilla opuesta. Digamos que están cercanos y colindan con esa orilla opuesta. El puerto situado sobre los dos ríos se desarrollan hacia la costa del mar, es decir, hacia afuera. Entonces, entre el 1 y el 2, que vendría siendo este punto 1 y este punto 2, hay una buena circulación urbana, es decir, hay una buena relación y circulación de los desarrollos urbanos. Y en el punto 2 y 4, por ejemplo, que son este y este, hay carriles de tráfico exteriores, es decir, que permite una forma de movilizar, además de las mercancías, también movilizar lo que sucede en las dos ciudades en este sentido. Y hay desde el punto 5 y 6, es decir, desde esta vía a esta vía, por ejemplo, a través de este puente, hay una vía que será necesaria para conectar las partes blandas de la ciudad aguas abajo del puerto. ¿Qué quiere decir las partes blandas? Las partes que van ya más conexas hacia la desembocadura del río o la desembocadura, digamos, propiamente, y donde ya se plantean desarrollos del suelo industrial, donde me imagino que hay disponibilidad y donde hay una posible desarrollo también de esta parte de la ciudad. Entonces son las características generales de interpretar a través de coremas, de figuras, de elementos abstractos, la explicación de este tipo de ciudades. Otro esquema funcional, por ejemplo, de una ciudad y el puerto ubicado a ambos lados del río. Por ejemplo, el centro urbano, que es M mayúscula, M minúscula, los barrios a las orillas opuestas, por ejemplo, como lo ven aquí. El P, el puerto principal, ven que siempre los puertos están buscando las ventajas comparativas, se llama, de poder estar cerca a las fuentes hídricas. P1, que es la industria, donde viene desarrollándose el desarrollo industrial. La ciudad está instalada por el puerto, no tiene acceso directo con el río la ciudad. El puerto está rodeado por una ciudad que no tiene tierra de reserva, es decir, que no tiene zonas de crecimiento. Entonces es importante tener en cuenta esos detalles. Acá otro esquema funcional de una ciudad portuaria ubicada en una península.
por ejemplo, en el cual M1 y M2 son dos distritos urbanos que están conexos aquí y conectados por estos ejes de transporte. El puerto, que es esta zona, digamos, es deseable que el puerto no ocupe toda la costa disponible para que la ciudad pueda disfrutar del contacto directo con el agua. Es la recomendación que hace para poder empezar, no una expansión hacia esta zona, sino hacia estas zonas de la ciudad, sino una expansión hacia los desarrollos que se vienen dando hacia los interiores. Y el esquema funcional de una ciudad portuaria ubicada en un borde de un estrecho, una A y una B, por ejemplo, una zona A y una B, una ruta de tránsito que no pasa por la ciudad, y C, un ferry que corre entre las dos partes de la ciudad, y M y N, ambas partes de la ciudad, y la P, el puerto. Como ven, aquí hay dos zonas de puerto, una conexión a través de un ferry, las dos ciudades, por ejemplo, o la misma ciudad que se ve dividida por este estrecho. Acá, preguntas sobre estos esquemas funcionales, tipo de coremas de interpretación de ciudades portuarias, ciudades cercanas a zonas costeras, a ríos. Bueno, por el caso, por ejemplo, de Barranquilla, ya se los había explicado en la clase anterior. El caso de Barranquilla es muy particular, ya que el espacio inicial de la ciudad, que empieza a configurarse a partir del desarrollo de la ciudad hacia los caños, no es el río Magdalena. Ahí hay un error ontológico y también hasta de sentido geográfico. No es el río Magdalena, son los caños. Los caños los que le dan verdaderamente la condición estratégica de Barranquilla en su momento inicial histórico. Ese sistema de caños es súper complejo. O sea, si vamos a analizar qué es lo que sucede, hay unas dinámicas que dan ahí totalmente complejas que en los últimos 200 años ha cambiado de manera frenética. Entonces este es el espacio precolombino colonial, donde hay esos puntos rojos simbolizan espacios de Barrancas, el mercado y la estación o los muelles de las compañías navieras que se establecieron en Barranquillas y fluviales a lo largo de lo que es la Vía 40, lo que es Barlovento y la Intendencia Fluvial. Después aparece otra espacialidad ya afuera, alejándose más de la ciudad, y aparece la idea del Paseo Bolívar o el espacio republicano, que miren que se constituye en un escenario en donde se consolidan instituciones bancarias, todo el comercio principal de la ciudad, e inclusive en su época por allí pasó el Carnaval de Barranquilla. Entonces, fue un escenario tanto político también, porque también ahí era la zona de votación de la ciudad, donde se daban los discursos públicos. En sí, había muchas multifuncionalidades y polifuncionalidades en estos espacios, hasta llegar al espacio moderno, digamos más hacia el centro cívico y hacia las funciones administrativas de ese espacio moderno, que es la idea del centro cívico, ya con las características de la arquitectura moderna y con todas las disposiciones que, digamos, que era crear ese nuevo mundo a partir de las civitas, de los cívicos, que era esencial para el desarrollo de la democracia moderna, digamos, con edificios propiamente del contexto modernista y creando esta espacialidad que se ve reflejada ahí. Preguntas, inquietudes, aportes. ¿Todo claro hasta ahora? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Bien, excelente. Entonces, acá, por ejemplo, el plan regulador de Barranquilla, por ejemplo, cuando se desarrolló, miren la ciudad, de la creación de la ciudad por los procesos urbanos que se dieron a partir de procesos de invasión, de loteo, de crecimiento predio a predio y de urbanizaciones. Miren hasta dónde llegaba ese crecimiento del plan regulador. O sea, era un crecimiento totalmente limitado que no tuvo en cuenta, digamos, el crecimiento y la expansión de la ciudad que se dio años más adelante. Entonces este fue el primer intento de planificación y desarrollo de la ciudad, mirando más hacia el esquema que nosotros vamos a trabajar
que es las transformaciones urbanas y el papel del urbanismo cultural. ¿Cómo podemos interrogar ese ejercicio? ¿Cómo vamos a trabajar eso? ¿Cómo vamos a desarrollar eso? Hay unos criterios de análisis que vamos a empezar a aplicar a través de ese seminario de urbanismo que les estoy proponiendo. Vamos aquí a utilizar conceptos de planificación y gestión de usos de suelo para completar un análisis territorial integrado como fuente de intervención urbanística, ambiental y social. Eso lo van a ir ustedes desarrollando con sus respectivos grupos de diseño. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes aquí, sus compañeros de diseño, están todos en este urbanismo o hay compañeros que están en el otro urbanismo? Yo creo que todo va regado, profe. Sí, están como regados. Ese, digamos, es una de las dificultades para trabajar el taller. Por lo menos el taller territorial que hacemos como a mediados del semestre. Pero igual no importa. Lo interesante es que empecemos a discutir y analizar ya propiamente sobre el espacio que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque dentro de estos procesos de transformación hay unos elementos que hemos tocado, que es la dicotomía urbano-rural o ambiental. Podemos hablar incluso hasta de un proceso de urbanización del campo o más que todo una relación que tiende a difuminarse. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no sabemos distinguir qué es lo rural y qué es lo urbano, en el sentido del proceso de transformación y de expansión de las ciudades. Y hay unas características que están empezando a aparecer en unos contextos de expansión urbanística, pero también dentro de las ciudades está empezando a crearse una nueva idea de ese proceso, por ejemplo, de movilidad de la población. ¿Qué quiere decir? Que ya la gente está alejándose de los centros y se está trasladando hacia estas nuevas periferias de la ciudad. Entonces, el continuum urbano-rural tiene límites imprecisos, no sabemos a ciencia cierta hacia dónde va. Entonces, ¿cómo contenemos ese proceso? Pues es muy difícil resolver esa pregunta, dadas las tendencias que se vienen dando en estos procesos de modernización, por ejemplo, de la agricultura, de la producción alimentaria, de transporte y las instituciones. Es más rentable producir urbanismo, hacer casas y viviendas en las periferias o en las zonas rurales cercanas a una ciudad que mantener estas producciones. Y ya por último, el contexto de la expansión urbana implica la gran diferenciación interna entre lo urbano y lo rural en sí mismo. Y aquí es donde aplicamos el contexto de lo ambiental, lo social y lo territorial. Más allá de la expansión, la misma ciudad, en su zona histórica y central, viene unos procesos de transformación y de reinterpretación de sus dinámicas de crecimiento. Por ejemplo, si la gente deja de vivir en los lugares que antes eran residenciales y se va hacia las afueras de la ciudad, ¿qué va a pasar con ese espacio histórico? ¿Qué va a pasar con este espacio como un contenedor, digámoslo así? ¿Qué puede suceder? Eso es, digamos, en la reflexión que vamos a ir decantando en este momento. Todas estas dinámicas que están apareciendo con los procesos regionales, obviamente no solo a nivel de las consideraciones y los crecimientos que se dan en la región Caribe, sino toda esa dimensión de lo que ya le hablé de la gran región del Caribe, por ejemplo. Las dinámicas de la economía global de cada uno de estos contextos, donde hay servicios de, por ejemplo, aeronaves, de transporte aéreo, de puerto, de transportes urbanos eficientes, de contexto histórico patrimonial, de hospitales, de universidades, como las características fundamentales que explica este funcionamiento urbano regional que plantea el mismo proceso de planeación de las ciudades. Y vemos aquí, en este escenario ya puntual, la ciudad de Barranquilla. La tendencia de que ya le había explicado las modalidades de buscar centralidades en esos procesos de expansión metropolitana. Ya hay unas dinámicas sobre ese delta del Magdalena que están empezando a cambiar y que están siendo significativas para el desarrollo de cada uno de esos elementos de análisis. Entonces ya podemos decir que no podemos dibujar el área metropolitana por los municipios, o sea, quitarle el dibujo a los municipios y empezar a hablar de estas centralidades. Estas centralidades, por ejemplo, Barranquilla-Galapa, centralidad occidental, centralidad Puerto Colombia, centralidad mar, centralidad norte, centralidad centro, centralidad de norte, centro y
sin metropolitana, centralidad Barranquilla-Soledad, centralidad Soledad y centralidad Malabo. Por ejemplo, es una propuesta que plantea el área metropolitana a partir de este acuerdo metropolitano. Pero hay muchas más. Este es un proyecto que, no sé, creo que ya está engavetado, se llama La Nueva Barranquilla. Es un proyecto que desarrolló BID el año antepasado, 2018, 2019, de proponer unos crecimientos urbanos entre la circunvalar y la circunvalar de la prosperidad, que tratara de tener un funcionamiento integral en los modelos y los procesos de desarrollo. Ya esto no venía desde ahora, ya viene un proceso que viene ya desde hace rato. Esta es una propuesta de Manuel Carrera, que se llama la Ecópolis con H, teniendo en cuenta el crecimiento del Distrito Regional Metropolitano de Barranquilla, que incluyera pues actividades humanas, una composición de una serie de ejes de desarrollo, modelos circunvalares, digamos, incluso pensando hasta en 4 circunvalares, e incluso integrando ese proceso con el departamento del Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es decir, toda una serie de elementos interesantes de análisis sobre esta porción de espacio que ya estamos aterrizando. ¿Y a dónde llegamos? Espérense ahí que se ve muy raro. Espérense un momento. Vamos a ver compartir porque se ve. Denme un segundo para quitar. Compartir. ¿Logran ver la pantalla compartida? Sí, No, profe. bueno, aquí, por ejemplo, una conceptualización coremática, por ejemplo, hecha, digamos, por mí, por este servidor, sobre una conceptualización general de los procesos de transformación ligadas a las ciudades portuarias, por ejemplo, la vida de la ciudad puerto. ¿Cuál es la conceptualización de la primera figura? Por ejemplo, que señala estas líneas, esta explosión roja, por ejemplo. Una generalidad encontrada dentro del análisis de la función de la producción del espacio. O sea, eso es un método de análisis socioespacial en las apuestas del capitalismo a dar soluciones espaciales a múltiples escalas. Es decir, casi todas las condiciones que está apostando el capitalismo, el sector financiero, a crear soluciones espaciales en múltiples escalas. Ejemplo, el malecón del río. ¿Cuáles son las soluciones ahí? Las que ustedes van incluso a plantear en sus proyectos de diseño. Las apuestas en el Caribe vienen dando condiciones de frente de agua, frentes litorales. En el caso de los 10 tejidos metropolitanos que ustedes vieron anteriormente, es más representativo, donde el mejoramiento de la infraestructura y los programas estratégicos de estos espacios son esenciales para poder pensar esas apuestas de desarrollo de frentes litorales, o waterfront, que es, digamos, el término que se usa a nivel internacional de este tipo de crecimiento. Los tejidos metropolitanos que se representan en esta figura, por ejemplo, la figura del círculo rojo, la línea café, que es el puerto, y la zona donde se desarrolla esa actividad. En los tejidos metropolitanos del Caribe presentan un fenómeno disperso, pero la tendencia es a completar la fase de transformación y revalorización de la ciudad-puerto. Se revalorizan los programas y proyectos de activación y reconfiguración del modelo. ¿Qué se aplica? Se aplica una tendencia de que la ciudad está empezando a integrarse a las dinámicas que se dan en la fase de la relación ciudad-puerto, como ya lo hemos visto. En el caso de la reconfiguración del modelo, ha permitido el desarrollo de un nuevo tejido metropolitano a escala transregional, y también los agentes y campos de producción permiten movilizar ese desarrollo en la transformación de espacios urbanos litorales. Eso quiere decir que estos dos círculos punteados en amarillo representan las formas en las cuales esa reconfiguración del modelo va a permitir que aparezcan diferentes agentes, actores involucrados en ese proceso. Y al final, la transformación inducida por los nuevos tejidos metropolitanos refleja un crecimiento de una metropolización archipelágica en todo el Caribe. ¿Qué quiere decir ese concepto de archipelágica? Que cada ciudad va creciendo de acuerdo a su propia dinámica
y no hay un modelo integral, no hay un modelo definido de crecimiento, sino que cada una responde a sus propias necesidades y a veces esas mismas necesidades crean unos procesos urbanos muy particulares. Y aquí están las figuras que utilizo, por ejemplo, para interpretar cada uno de los conceptos y que se ve reflejada en esa imagen que ustedes ven ahí. Entonces miren que se pueden utilizar este tipo de análisis, este tipo de conceptos para poder explicar una realidad que se viene presentando a nivel general. Ya en análisis mucho más concretos, los tejidos metropolitanos del Caribe tienen como elemento central la importancia de las condiciones naturales y la base natural del ordenamiento. Es decir, ¿dónde vamos a construir? También los elementos jurídicos administrativos, analizar las superposiciones e instrumentos y armonizar instrumentos. Por ejemplo, en el caso del lote que vamos a trabajar, tenemos un plan parcial. ¿Cómo ese plan parcial puede armonizar el resto de instrumentos? ¿Cuál es el instrumento de jerarquía superior allí? Obviamente que está el PONCA. Hay que revisar el PONCA y qué dice el PONCA sobre esa área de reserva o digamos los distintos proyectos y macroproyectos estratégicos del distrito. ¿Qué escenario se explica en el caso del análisis de los procesos metropolitanos, ese concepto de metropolización, que implica el papel de los agentes y los campos de la producción que influyen en una fragmentación? Ojo, ¿qué se va a hacer ahí? Si va a incidir y se va a desarrollar proyectos que incidan a la fragmentación, pues no se está haciendo nada, se está reproduciendo los mismos modelos que se han reproducido y la tendencia es que la ciudad siga estando fraccionada. Donde incidan desarrollos urbanos intersticiales y expansiones metropolitanas en el caso de proyectos que se localicen en zonas, digamos, a las afueras de la ciudad. Y ya para cerrar, esos elementos estructurantes dentro de los tejidos metropolitanos son los procesos, digamos, bases de conurbación de las metrópolis y los espacios costeros o de frentes de agua que determinan hacia dónde crecen las ciudades. En el caso, por ejemplo, de Barranquilla, la conurbación hacia los municipios ya dados como Soledad y Malambo y la que se puede ir presentando hacia el sector de Puerto Colombia, o los elementos relacionados con el frente litoral o el frente de agua hacia el río Magdalena, que antes eran suelos industriales y ahora pueden pasar a ser suelos de servicios para el desarrollo urbanístico. Hasta aquí queda esta presentación. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Aportes? Ya por lo menos tienen una idea general de esa relación de ciudad-puerto, que es fundamental para comprender el análisis que vamos a desarrollar en ese taller integrado, dice. Preguntas, inquietudes. Profe, ¿Sí? habla con Rosa Ipuana. Tengo una pregunta. Ese sistema de esquema funcional se puede aplicar a ciudades con montañas también. Bueno, en el caso que se estaba desarrollando en la explicación eran más ciudades litorales, pero sí se pueden aplicar para montañas, para zonas, digamos, en los modelos, inclusive los franceses utilizaban unos modelos de análisis para las zonas alpinas, por ejemplo. Los alemanes también utilizan ese mismo modelo. Es decir, para todos los espacios geográficos hay unos determinantes específicos de análisis. Pero sí hay, claro que sí hay, para zonas de montaña. ¿Pregunta? ¿Qué otra pregunta? Profesor, aquí es Fabricio Valdelamar. Ajá, Fabricio, cuénteme. No sé si tomarlo como una pregunta, pero es que normalmente cuando se habla de expansión urbana, uno tiende a pensar mayormente en áreas residenciales, porque siempre se piensa a futuro de que la población siempre va a tender a aumentar, por lo tanto se va a requerir mayor espacio residencial en las ciudades. Sin embargo, yo he estado investigando y he visto que la población en Colombia, por lo menos aquí en Colombia, sí tendrá un límite, pero luego va a empezar a reducir.
Entonces, esas proyecciones a futuro que tendrían las ciudades, las áreas residenciales eh, tendrían que cambiar o se podrían proyectar todas esas áreas, las expansiones de las ciudades, no solamente para residencial, sino para empezar a, a visualizar cuando empieza a disminuir la población. Mira, en ese sentido, como lo estás expresando, esa tendencia de pensar los procesos de expansión solamente por el uso del suelo para urbanizar, está generando como un peligro, un cuello de botella. Ya esa tendencia está empezándose a realizar en ciudades como Bogotá y Medellín, que las zonas de expansiones metropolitanas no coinciden, o sea, los crecimientos que se están dando son a partir de desarrollo de vivienda, pero el parte de vivienda ocupacional no coincide con la estabilidad de desarrollo de vivienda que se genera en la ciudad. Por lo menos en los años 90 se hablaba de un déficit de vivienda, obviamente por la cantidad de población que migraba hacia las ciudades y también el crecimiento vegetativo de la población. Pero desde el censo del 2005 y se comprobó con el censo del 2018, la tendencia es que la curva va a bajar de población, una tendencia relativa, no es funcional. Es decir, que cada vez en las ciudades va a disminuir la cantidad de habitantes. ¿Cuál es la razón? Mi hipótesis, por lo menos, y la hipótesis de algunos también investigadores, sobre todo demógrafos, es que la gente va a preferir estar viviendo en la periferia cercana, es decir, en los pueblos cercanos, por razones económicas, por razones de tranquilidad. Y estos proyectos de vivienda, pues yo creo que responden a dos lógicas. A una lógica del mercado, que es la lógica de la imposición del modelo de producción inmobiliaria, acompañado con los procesos de financiarización, que están apoyados, por ejemplo, con los programas de vivienda que están ahora mismo en boga, con los procesos de financiarización de la banca privada para poder apoyar a través de créditos los programas de la vivienda y crear la primera fase de lo que se conoce, digamos, en términos internacionales como la burbuja. Es decir, aquí estamos en la fase más alta de la burbuja inmobiliaria. Eso cuando explote, aquí yo no sé, y ustedes para los arquitectos, mucho cuidado porque pueden ser una de las primeras profesiones damnificadas de esa fase de la burbuja cuando explote. Porque en realidad la tendencia es que no sabemos de dónde vienen los capitales, si vienen de la mafia, si vienen de la corrupción o si vienen de que el gobierno está inflando un mercado para poder generar una producción que en realidad ahí en esos nuevos desarrollos de vivienda no va a vivir nadie, es decir, como ha sucedido en ciudades, por lo menos en Estados Unidos pasó, y eso fue gran parte de la crisis del 2008, que fue una crisis de seguros, de aseguradoras, de riesgos, y sobre todo que aseguraban futuros inmobiliarios, proyectos inmobiliarios a futuro. Entonces es una relación en cadena. Ya, todo el sector financiero está dentro de ese modelo, y hacia dónde vamos es muy complicado, porque la tendencia es que yo siempre me he hecho la pregunta, a ver, si hay suficiente población para atender la demanda de desarrollo de procesos urbanos en el contexto de ciudades como incluso el mismo Barranquilla, y por qué no también Cartagena, Fabricio, que allá también el modelo es distinto en Cartagena por su dinámica turística. Y la tendencia en Cartagena es el desarrollo de segundas residencias por el efecto que genera la dinámica turística. Entonces allá hay un modelo totalmente distinto. Si te fijas lo que está sucediendo, por ejemplo, en la zona de lo que es la nueva Cartagena o la ciudad soñada, digámoslo entre comillas, que es, digamos, Cartagena, Barcelona de India, Serena del Mar, todo el sector de Manzanillo, como hasta, digamos, hasta el peaje, que es, digamos, todos esos incluso más allá, ya hay por ahí por los lados hasta de los Guitarena ya están empezando a aparecer
letreros de que se va a construir un complejo, un desarrollo. Entonces son unas tendencias a un nuevo modelo más hacia una tendencia de procesos de financiarización urbana, pero que dependen del capital turístico inmobiliario. En el caso de Barranquilla, en el caso de ciudades, digamos, que tienen este tipo de modelos expansivos, ahí sí hay que revisar. Porque eso va en detrimento del mismo crecimiento de la ciudad. Si se fijan, por lo menos barrios como Alto Prado, por lo menos barrios tradicionales de estrato medio alto, por ejemplo, la tendencia es que la gente va a migrar hacia estas nuevas residencias. ¿Y qué va a pasar con estos barrios, por ejemplo? El Prado, miren lo que ha sucedido en el Prado, por ejemplo. Ya el Prado ha dejado de ser residencial y se ha convertido en un barrio, digamos, más de actividades de servicios, de educación, de comercio, que hacer una tendencia al tema residencial, por ejemplo. Entonces, la tendencia es muy compleja de analizar, porque no hay claridad sobre hacia dónde apunta el modelo. Entonces, el modelo en algunas ciudades, por ejemplo, europeas, es a establecer una estabilización de los procesos urbanos de la ciudad. Y, por ejemplo, si ustedes sí se siguen o han visto algunas etapas de, por ejemplo, el Tour de Francia o la Vuelta a España ahora, ustedes ven que los ciclistas van de un pueblo a otro pueblo y ustedes no ven grandes zonas expandidas. Ustedes ven pueblitos pequeñitos con edificaciones medievales o, digamos, o de renacimiento pequeñas o medianas, pero no ven zonas expandidas. Por ejemplo, no ven torres, lo que llama, digamos, Richard Sen en urbanismo fálico, por ejemplo, tipo torres de 40, 50 pisos. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en las ciudades asiáticas, que el crecimiento y el ritmo es distinto. ¿Por qué? Porque hay una dinámica económica muy fuerte y lo que amerita una migración incluso y un crecimiento demográfico mucho más sostenido. Entonces, ciudades como Shanghái reciben, yo no sé, al día cuánta cantidad de migrantes por efecto del trabajo y esos inmigrantes necesitan residencia. Y donde no hay espacio para construir, donde para arriba. Shanghái, Pekín, por ejemplo. Mírense el caso de Tokio, ya Tokio no tiene por dónde crecer. Son ciudades que crecen es para arriba, entonces son otro tipo de modelos, son otro tipo de tendencias. De replicar ese tipo de modelos que aparentemente generan rentabilidad, porque obviamente entre más alturas, mayor el precio, entonces generan unos elementos en los cuales hay que empezar a revisar. Ya. Ese es, digamos, como una observación que hago a nivel, digamos, desde esta visión que yo tengo, pero existen diferentes visiones y alternativas. No, que sí vamos a crecer, que sí va a haber suficiente población para atender esa demanda que se está construyendo. Es decir, aquí se está haciendo todo lo contrario. Se está construyendo la oferta sin la demanda. Y eso es lo que genera el peligro de una burbuja inmobiliaria. Ya sucedió en España y eso es una crisis que la mayoría de gente que vivía en España se regresó, migró por todos lados y la economía de España quedó prácticamente por el suelo. Estados Unidos en los 2008 también entró. Muchos países entraron en esa crisis financiera que casi nos toca. ¿Qué pasa ahora con el tema del coronavirus? La economía se puede recuperar en unos 2, 3, incluso hasta 5 años para llegar al estándar en que se encontraba. Entonces hay que ver cómo entra a trabajar el tema de estos desarrollos inmobiliarios que se vienen dando. ¿Qué otra pregunta? O inquietud, o aporte, o reflexión. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, se escucha. Bueno, profe, sí me escucha.
Sí, te escuchamos. O sea, mi pregunta va como, ahora que toca el tema del virus y de todo esto, ¿en dónde entra las posibles, como los posibles peligros que corre la sociedad de hoy en día en este tipo de expansión urbana, de planeación, Uy, bastante. como la que estamos viendo ahora? Eso hay que mirarlo con bastante detenimiento, Sergio, porque allí, en el caso, por ejemplo, de los nuevos retos que plantea el coronavirus, implica unas nuevas formas de espacialidad, ¿ya? Entonces hay que ser como muy cuidadosos en qué se está haciendo. Inclusive, digamos, el, la misma tendencia que se viene dando por el coronavirus es a que los espacios cerrados o sea, la tendencia es que empiecen a repensarse y se configura una nueva idea de espacios abiertos, con, pues, obviamente algunos determinantes que revisar. Pero también desde el punto de vista histórico, el mismo urbanismo surgió por una misma necesidad de salubridad. Y yo creo que eso es un elemento interesante. Anteriormente las ciudades, por ejemplo, europeas de finales del siglo XIX eran unas cloacas al aire libre. No había sistema de alcantarillado, pues las aguas eran servidas en la calle, había muchas enfermedades, cólera, la peste negra, todas estas enfermedades, incluso la gripe española obedeció esas mismas dinámicas que se dieron en esa época por la cantidad de población que había en las grandes ciudades, la cercanía con el desarrollo de la industria. Fueron los focos de proliferación. ¿Cuál fue la solución? La solución la tuvieron, por ejemplo, ingenieros, la tuvieron incluso toda esa perspectiva ingenista del urbanismo, pero le permitió abrir una solución más allá de los procesos urbanos de las ciudades. Por ejemplo, el gran paradigma fue el sistema de alcantarillado de Londres, de Balzaguet, fue, digamos, la gran bandera de ese modelo. Los mismos desarrollos urbanísticos que inició Ildefonso Cerdá en Barcelona, por ejemplo. Las mismas estrategias que utilizó Nueva York para expandir, salirse del centro, digamos, de esa zona céntrica portuaria y extenderse hacia las afueras de la ciudad, cuando se crea, por ejemplo, el Central Park. Entonces son todos elementos o paradigmas que surgieron en un contexto muy particular y que permitieron el desarrollo, por ejemplo, de esos escenarios que permitieron un nuevo desarrollo de la ciudad y unas ciudades más saludables y no tan contaminantes, llenas de, digamos, de virus como eran en esos principios. Yo creo que ahora el reto es repensar esas nuevas espacialidades más que de espacios cerrados, de espacios abiertos, espacios mucho más, donde haya mucha más ventilación y donde pues se tengan en cuenta esos elementos de desarrollo de las ciudades. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra inquietud? Bueno, ya para cerrar, vamos a hablar un poco sobre el tema del seminario de urbanismo. Ya me imagino que revisaron y les llegó a sus correos el programa, el cronograma de este ejercicio que vamos a desarrollar en esta clase de urbanismo.
Por lo menos este tipo de ejercicios yo lo intercalaba con los martes seminario y los jueves yo daba una clase magistral. Pero en vista del programa, el cronograma digamos, que tenemos tan apretado del curso y por la fraccionamiento del semestre ahora el 19 de diciembre, la idea es poder completar el seminario de aquí, desde el 17 de noviembre, que está planteada la primera disertación, el primer bloque de disertación, hasta el 12 de diciembre. La idea es que se desarrolle por cada clase, se desarrollen 3 temas. Eso quiere decir que cada tema se debe desarrollar en máximo 20 minutos. Digamos, el tiempo requerido para que ustedes puedan lograr exponer, hacer una disertación. Recuerden que no son exposiciones, es un seminario que tiene unas características particulares que yo les explico. Aquí les compartí, ustedes pueden abrir en sus correos la metodología general del seminario. ¿Qué son esos seminarios? Consisten, obviamente, ya como ustedes pueden leer ahí, en disertaciones sustentadas de una práctica discursiva, de la vida académica. Aquí ustedes van a encontrar un texto original, un texto donde van a exponer las ideas relevantes. Por eso es importante que lo lean de manera clara, efectiva. Eso sirve de recurso para que ustedes se entrenen al momento en que vayan a sustentar su tesis de grado, su proyecto de grado. Antes tienen que identificar de qué se trata, de qué están leyendo, cuál es el autor que están leyendo. Tienen que tratar de indagar un poco esos urbanistas para que puedan empezar a tener referentes. Entonces es clave esos elementos en los cuales los textos algunas veces son, digamos, complejos. Si tienen alguna dificultad con el tema de la lectura, me pueden escribir al correo electrónico. Les recomiendo también que si quieren con antelación me puedan escribir, nos ponemos de acuerdo y antes de el seminario, el tema un seminario, podemos revisar sus presentaciones, sus inquietudes o cómo van a desarrollar la idea. La idea es que utilicen un PowerPoint como un texto expositivo, tipo resumen, que organice ideas más importantes que provienen del documento base. ¿Ya? La idea es que eso sirva a ustedes como soporte audiovisual y que a través de mapas conceptuales, matrices, fotografías, gráficas analíticas, ustedes puedan transmitir ese conocimiento a los compañeros y podamos mirar y discutir de manera más acertada esos elementos básicos generales del urbanismo contemporáneo. Entonces, esa es la idea. La idea es que por lo menos ustedes puedan aprovechar esos temas para que les sirvan el taller integrado como soporte, digamos, de discusión y también de marco conceptual y teórico. Algunas veces nos quedamos cortos del marco teórico y del marco conceptual y siempre colocan la ley 388. Ese, digamos, lo de la tendencia, digamos, en el caso de los estudiantes de arquitectura, marco conceptual incluye la ley 388. La idea es que ustedes aquí aprendan qué referentes importantes hay en términos de la explicación de los elementos. Esto lo pueden leer como más a fondo. Y acá el cronograma. Tengo un poco lento mi computador, no sé, aquí abajo. Entonces son lecturas que, por ejemplo, están ya estipuladas por cada uno de ustedes. Ustedes pueden darle clic, por ejemplo, a cada una de las lecturas. Vamos a darle clic a la primera. Va a abrir en la carpeta driver la lectura para que ustedes puedan desarrollarla. Ojo, en algunos casos son capítulos de libro o son ensambles de documentos que yo he ido escaneando a lo largo de mis andamiajes, y en este caso, por ejemplo, es un documento que no es el primero que aparece allí, sino es este, y si se fijan tienen que revisar el título de la lectura, por ejemplo. Betancourt-John, 2011, segundo saqueo de América Latina, implicaciones para la planificación urbana. De Bran, este es un libro, un compilado que se llama La ciudad latinoamericana del siglo XXI, y miren las páginas.
de la 83 a la 119. Entonces, si usted abre el documento y ve que esta es la página 7, obviamente que esa página, esta lectura no le corresponde. Entonces, tiene que irse más adelante a la lectura, donde empieza la lectura del señor Betancourt. Hay que ir, tienen que estar pendientes de eso porque en algunos casos pues no son un libro completo y obviamente que no es el libro completo sino el capítulo. Bueno, la lectura inicia aquí, vea, la página 83, segundo saqueo de América Latina. Por lo regular es una lectura que contiene unos, ¿qué les recomiendo? Antes de leer, hacer lecturas panorámicas. ¿Qué es una lectura panorámica? La lectura panorámica es identificar el título y el autor, de dónde está su afiliación institucional, quién es este personaje, si encuentra o no encuentra la información. Por lo regular, estos documentos tienen capítulos y subcapítulos. Por ejemplo, empezar anotando por aparte la introducción, cuál es el primer capítulo, por ejemplo, el proyecto de modernización y la lucha de autodeterminación en América Latina, la marcha por el desarrollo de América Latina, por ejemplo. Aquí aparecen varios conceptos. De que cargue la página, aparece la desregularización y degradación industrial manufacturera, terciarización y degradación de la fuerza del trabajo, otro subcapítulo, es decir, fijarse en los subcapítulos del texto. También tener en cuenta, por ejemplo, en algunos textos y párrafos, palabras por ejemplo, en cursiva o en negrita. Por ejemplo, gentrification, commodification o financialización. Todas estas palabras son claves. Por ejemplo, las que aparecen en negrilla, incluso las que aparecen entre comillas, como por ejemplo acumulación por disposición, que es el gran concepto que aplica David Harvey para el análisis de los nuevos procesos de desarrollo urbanísticos. Entonces miren que hay varios conceptos interesantes que les permiten a ustedes antes de hacer lecturas panorámicas y así tener una mejor comprensión de las lecturas. Entonces aquí aparecen esos elementos, son claves para que tengan en cuenta en el desarrollo de este tipo de lecturas. Por ejemplo, vamos a otra lectura, por ejemplo. Esta segunda lectura, por ejemplo, es una compilación de un libro larguísimo que se llama La ciudad construida, urbanismo en América Latina. Obviamente que no van a trabajar el libro completo, sino el capítulo que les fue asignado. Ustedes se van, el capítulo que fue asignado son las nuevas tendencias de urbanización en América Latina. El mismo compilador que te da página 7 a la página 24. Entonces, se va a la página 7 y empieza el señor Carrión a hablar un poco. También tiene una subdivisión del trabajo y tiene también unos elementos claves de análisis. Su capítulo y así van revisando y analizando los detalles de cada uno de esos elementos de la lectura. La idea es que ustedes sean lo más gráfico posible también, que utilicen elementos de gráficos para desarrollar las ideas. Casi todo el material se basa, por ejemplo, de este libro. Por ejemplo, ese libro se llama Lo urbano en 20 autores. Entonces, aquí, obviamente, si se quieren leer el libro, se los recomiendo que se lo lean todos. Todos son figuras importantes del desarrollo del urbanismo, pero ustedes tienen que fijarse cuál fue el que les tocó. Por ejemplo, este que abrí fue Rosario Piava, por ejemplo. Pavia, el miedo al crecimiento urbano, por ejemplo. ¿En qué página está? Desde la página 105 a la página 115. La página 105 está por acá. Espera que abra. No sé si vayan haciendo preguntas, inquietudes de sus temas. Yo quería hoy hacer un ejercicio, pero lo podemos hacer la próxima clase, de hacer un taller en grupos pequeños. Aquí mismo en la reunión, pero ya lo hacemos la próxima clase, que ya no va a quedar tiempo. Preguntas, inquietudes. ¿Cuál fue el que dijimos? El de Pavia 105. Preguntas, inquietudes. Profe, ¿yo cómo sé cuál es el autor de mi tema?
por el nombre de quien escribe el autor, por ejemplo. Ahí están, es que en la ficha que les envía el correo, que es esta, aparece el autor, que es el autor, que está aquí. Por ejemplo, ¿cuál le tocó a usted? ¿Verdad? Ciudad y transformación suburbana. Sí, exactamente. A mí me Robert tocaba ese. Fishman. Robert Fishman es el autor que le tocó. Más allá del suburbio, el nacimiento del tecnoburbio, por ejemplo. Un análisis de esa misma lectura que es este libro que acabo de abrir, pero en la Exacto. página 33. Aquí estoy, me fui muy lejos. Ok. O sea, pero mi pregunta es, o sea, yo me baso únicamente en esa referencia para ejecutar el tema. En el autor, si tú En el quieres, autor, digamos, exacto. buscar más información del autor, lo puedes hacer, y si quieres buscar otro material referido al suburbio, lo puedes hacer. Pero la idea es que en 20 minutos logres exponer tanto lo que plantea el autor de la lectura y lo que tú, pues, vayas a considerar necesario para trabajar en tu tema. Ah, ok, era eso, profe. Listo, La gracias. pista está en lo que plantea este autor, este urbanista. Si ustedes están de acuerdo o no, ojo, esa es la idea del ejercicio y allí se lo explico en la guía. Léanse muy bien la guía, digamos, toda esta guía. A veces estos autores no dicen la verdad, eso no es la Biblia que dice la verdad absoluta. No, estos autores plantean una posición. Ustedes pueden quedarse con esa posición, buscar otra, analizarla y determinar una reflexión mucho más allá del ejercicio que estamos haciendo, que vamos a hacer. ¿Qué implica esto? Que tengan ustedes bases de urbanismo. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aquí aparece quién es este señor. Pues aquí la tienen más fácil los que tienen material. También, miren, tienen subtítulos, encabezados, por ejemplo, de textos, notas al pie de página, muchos elementos teóricos y conceptuales. Hay cosas en inglés que pueden traducir también. Hacen referencia, por ejemplo, a edificios, a espacios urbanos. Traten de poner esas imágenes allí. Hacen referencia, por ejemplo, en algunos casos a películas. Traten de buscar la imagen o una escena de la película y colocarla en la diapositiva. O sea, traten de buscar la forma en la cual puedan transmitir ese elemento, esos elementos que plantean los autores en el ejercicio. Entonces aquí, por ejemplo, este tipo de lecturas tienen mucha referencia a otros autores, a planes urbanísticos, por ejemplo. Entonces la idea es ir organizando de manera de resumen todos estos procesos de desarrollo a nivel del urbanismo contemporáneo. Son autores que algunos están vivos, otros ya están un poco mucho más mayores, otros ya están de aquel lado. Entonces, ese es el ejercicio. Preguntas, inquietudes. Vayamos a abrir otro que no esté ahí en el urbano en 20 autores, por ejemplo. Por ejemplo, este de morfología de las ciudades. Quienes haya tocado ese tema. Ese es un capítulo de un libro que se llama Morfología de las ciudades. Ahí está el nombre del título acá. Morfología, se llama Morfología de las ciudades, parte 1, Sociedad, Cultura y Paisaje Urbano. Aquí está el artículo y la página que está aquí. Aquí está nada más escaneado el capítulo 2, Morfología de las ciudades. Si se quiere leer el libro completo, me manda un correo la persona que le tocó. ¿Quién le tocó? ¿Qué grupo le tocó? Rosa, si quieres que el libro completo, yo te mando el enlace del libro completo. Y si lo quieres revisar o ojear, porque eso es un libro, digamos, bastante ladrilloso, pero muy interesante para el término de morfología de la ciudad. Preguntas, inquietudes. Todos los grupos están bien, todos están claros de lo que les toca. Profe, usted dice que la idea es que terminemos los seminarios ahora a final de diciembre, ¿no? Sí, 17 Perdón. de diciembre. Según el Ok. cronograma, si seguimos el cronograma al pie de la letra como lo estamos desarrollando, pues no va a haber ningún inconveniente.
Tenemos una Ok. semana, por ejemplo, ahora en noviembre, creo que va a haber una actividad con la Universidad de Boyacá. Por eso está previsto iniciarlo el 17 de noviembre. Ya, entonces la idea es que se desarrollen por cada clase 3 temáticas, ya, 3 bloques de temáticas. Y así vamos avanzando en cada una de las discusiones para solamente dejar, cuando regresemos en enero, chance para que ustedes se concentren en el taller integrado de diseño y ya evacuemos toda esta parte conceptual y ustedes tengan más posibilidad de trabajar con mayor tiempo el ejercicio del taller integrado. Entonces aquí están todas las fechas, los cronogramas. Todo noviembre y hasta el 17 de diciembre, que tendríamos, esa es la última semana de clases de diciembre que tenemos. Preguntas, inquietudes. No hay preguntas, inquietudes. Bueno, vamos a ver cómo están. Aquí veo una pregunta en el chat. Está por acá Cáceres, Durán, Gerson, que son los primeros que les tocan. No, parece que no está. Fernando Rebolledo y Andrea Llanos, preguntas, inquietudes. No, profesor, hasta ahora lo tengo claro. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Eric Villalba, ¿saben de él? ¿Lo conocen? ¿Saben si ha estado a clase? ¿Está aquí? Yo creo que no ha venido nunca a clase, me parece. ¿Qué saben de él? ¿Qué conocen de él? Profe, yo lo conozco, pero no me he comunicado con él o sea, no he sabido nada de él últimamente. ¿Tienes teléfono, correo electrónico? Lo tengo en redes sociales, podría escribirle a ver qué. Porfa, dile que me escriba, dale mis datos por mi correo electrónico y dile que tiene esta actividad. Reenvíale también que él El está correo. matriculado en está matriculado en esta asignatura y tiene esta actividad que es importante para el desarrollo de la clase. Entonces, ese es el ejercicio. Creo que apenas hay 32. ¿Quién más tiene preguntas, inquietudes? Son los 3 primeros, o sea, los que van a inaugurar el ejercicio. Igual la otra semana vamos a seguir, pues, despejando dudas, inquietudes. Yo imagino que apenas están explorando, pero las pistas a seguir son estas que les acabo de dar. Hacer lecturas panorámicas, una lectura general panorámica, identificar cómo es la composición del texto, y ya después ahí sí concentrarse a trabajar ustedes en el ejercicio que van a desarrollar. Voy a pasar la lista por acá a ver quiénes están. Acuña, Simanca, Edgar. Presente, profesor. Muy bien. Aleán Bolaño, Alejandro. Aleán Bolaño, Alejandro. Nada, ese no vino tampoco el martes. Bayuelo Palomino, Brian. Aquí, profe. Bien. ¿Sí me escuchó, profe? Sí, sí, te escuché. No, que se me cerró la ventana. Beth Camargo. Presente, profe. Mula Hernández. Presente. Caballero Sánchez. Presente. Cáceres Durán. Calderón Navarro.